El doctor Carlos Javier Echarri Cánovas, él es profesor investigador y coordinador académico de la maestría en demografía del Colegio de México, y también la maestra Paz López Barajas, ella es directora general de institucionalización de perspectiva de género en mujeres. Vamos a hablar con ellos. Bienvenida, muchas gracias. Del informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, se presentó hace algunos días, pero les decía justo antes de que entráramos al aire que me parece relevante que nos detengamos a analizar lo que encontraron y lo que arroja este informe sobre cómo ha ido evolucionando la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida en el país. Doctor, si quiere comenzar usted, ¿qué es lo que encontraron? Este estudio quisiera comenzar diciendo que es una colaboración entre el INMujeres, ONU Mujeres y en este momento de la Secretaría de Gobernación. Así es. Inició ya hace varios años con otras ediciones, y de lo que se trata es de brindar evidencias empíricas replicables para que tengamos política pública basada en evidencia, que sepamos por dónde van, cuáles son las características de los asesinatos de las mujeres, por qué se diferencian de los hombres, dónde ocurren, pero no exclusivamente estas muertes, sino el concepto amplio de violencia feminicida que incluye otras agresiones para las mujeres, y aprovechar lo que nos hemos dado como sociedad en términos de herramientas. Entonces, por ejemplo, tenemos una norma, la 046, para la atención de la violencia familiar y sexual, que eso nos permite identificar casos de violencia en las instituciones de salud. Y eso entonces nos permite poner en marcha una serie de programas, de políticas que se han diseñado y puesto en operación en las entidades federativas para prevenir que esa violencia escale y llegue a un feminicidio. Desafortunadamente todavía no podemos tener un panorama de información completo. Hemos tenido importantes avances, algunas cosas que planteamos en la primera edición de este estudio. Ya el INEGI, por ejemplo, nos permite saber casos de feminicidio en los censos de gobierno, pero no tenemos una imagen, digamos, completa. Nosotros utilizamos los certificados de defunción. Porque pensamos que es el mejor acercamiento. Y ustedes presentaban un caso muy reciente. Bueno, hubo otro caso emblemático también en el Estado de México, el de Mariana Lima, cuya madre con mucha valentía llevó el caso hasta la Suprema Corte. Así fue. Y esa sentencia establece algo muy importante, que todos los casos de muertes violentas de mujeres deben ser investigados bajo un protocolo de feminicidio. Y creo que esa debe ser la meta. Por eso es importante que se tipifiquen en los estados los homicidios de mujeres cuando tienen ciertas características como feminicidio, porque no da igual, no es lo mismo un feminicidio que un homicidio. Claro, Paz. Evidentemente. Sí, aquí lo importante creo que es tener esta distinción. Muchas veces los datos de feminicidio que observamos y estas cifras que nos proporciona ya el sistema de impartición de justicia son casos juzgados, una vez que se determina que se trató de un feminicidio. Lo que Carlos está mencionando en este minuto es algo que pretendemos en el estudio de mostrar que es muy importante iniciar las averiguaciones bajo ciertos protocolos, tomando en cuenta que estas muertes violentas de mujeres pueden llevar a un caso de una agresión letal que tiene una connotación de feminicidio por razones de género. Y las razones de género es esa misoginia, ese estado de indefensión que tienen las mujeres muchas veces en algún contexto determinado y que tenemos que tomar en cuenta. No es nada más, y Carlos lo menciona, violencia feminicida incluye también el investigar más acerca de los suicidios. El caso precisamente de Lima, la sentencia, es lo que muestra. Un presunto suicidio que si se hubiese investigado desde el inicio como un feminicidio, bueno, otra cosa hubiésemos visto. Porque esa fue la versión que dio su pareja, que resultó ser el responsable. Y en este caso que se está mostrando, pues también hay muchos casos en que las parejas o exparejas pues generan, ¿verdad?, un ambiente de confusión, precisamente pues porque saben que puede dar lugar a que ellos no tengan una culpa en términos de justicia.
Aquí lo que creo que es muy importante también señalar respecto a las cifras que vemos ahí, es que este estudio lo que trata de mostrar es que es muy importante prevenir. Y muchas de las cifras que mostramos ahí dan lugar a tener acciones contundentes para prevenir estos casos. Platicábamos comentando el estudio que las violaciones, por ejemplo, es algo importantísimo tener en cuenta a nivel de las entidades federativas, porque siempre son una exposición al riesgo. Las mujeres que son violadas, hay que hacerle mucho caso a las denuncias, claro, porque ellas están en un riesgo también letal. Entonces, la violencia tiene diferentes manifestaciones, va en aumento, y el grado más extremo, lo repetimos siempre, es el feminicidio. Pero por eso la prevención es importante, porque hay algunas señales que indican que una mujer está en riesgo de feminicidio. Exacto. Y esto lo vemos ahora mismo en las redes, sí, en prácticamente todo el mundo se están denunciando muchos hechos que antes permanecían ocultos, que estaban naturalizados, se veían como algo natural, esa misoginia. Sí. Y creo que eso también está dando lugar a una respuesta que es muy importante observar. Como sociedades estamos obligados a ver por qué esas reacciones. Las mujeres están cada vez más en el mundo de lo público, ya participan en política y ahora podemos ver que hay violencia por razones de género en la política. Las mujeres participan más en el mercado de trabajo y hoy mismo vemos que cada vez más, con mayor frecuencia, las mujeres son acosadas sexualmente en el lugar de trabajo. En fin, sí, eso que estamos viendo como un cambio importante en términos de la participación de las mujeres en los espacios públicos, está teniendo también reacciones. Ahora, eso es muy importante, claro, darle seguimiento. ¿Qué cifras encontraron? Porque si bien hubo en algún momento una disminución, recientemente vemos que aumenta la violencia feminicida hacia las mujeres, aumentan los feminicidios. El país está en un momento de muchísima violencia y eso seguramente que va relacionado con la violencia también, con un incremento de la violencia hacia las mujeres. Ahora, yo les decía hace un momento, ha habido avances en temas de política. Por ejemplo, se aprobó la ley, ¿no?, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se estableció que se puedan emitir alertas de género en sitios donde está claramente establecido que están matando a las mujeres. En el Estado de México hay 11 municipios con esta alerta y la sensación que da es que no funcionan estas políticas. ¿Qué nos dice, doctor? A ver, mi experiencia... ¿Qué ha ido pasando también? Sí, empezando, el utilizar los certificados de defunción nos permite una visión de largo plazo. Y ahí lo que nos permite ver es que desde 1985 el homicidio de mujeres venía bajando. En 2007 sube y luego empieza una caída. Ahora, también nos permite desmenuzar los datos y darnos cuenta que lo que más se mueve son los homicidios por arma de fuego ocurridos en la vía pública. Esos son los que bajaron y luego subieron. ¿Que esto tiene relación con el crimen organizado? Seguramente, pero eso no le quita que haya razones de género. Claro. Que haya una diferencia. Eso es muy importante subrayarlo. Pero tenemos formas de matar a las mujeres que son por acuchillamiento, por estrangulamiento, que ocurren en los hogares, en los cuales no hemos visto una bajada. No ha pasado, en el ámbito doméstico no han mejorado las cosas y los métodos ustedes encontraron cada vez son más brutales, cada vez hay más saña para matar a las mujeres. Eso es lo que expresa la misoginia, la razón de género, este varón que piensa que la mujer es de su propiedad. Y cuando no cumple con ese rol o tiene fallas reales o imaginadas, se siente con el derecho de castigarla y ese castigo va, si siente que la mujer es algo prescindible y de mi propiedad, puedo hacer con ella lo que quiera. Claro. Esos patrones culturales los tenemos que cambiar y los tenemos que cambiar desde el inicio. El INMujeres y el Politécnico hicieron un violentómetro que resulta un instrumento muy bueno porque las mujeres pueden identificar cosas que les ocurren todos los días, pero que no debemos de considerar ni normales ni aceptables. Totalmente. Y al identificar esos elementos en sus relaciones de pareja, en sus relaciones laborales, hay que proceder a la denuncia. Entonces, CONAVIM tiene una línea 01800, habla lo que ha conjuntado otras líneas. Hay centros de justicia para las mujeres. Hay toda una serie de medidas de política pública que creo que la importancia de que medios como este hablen de esto es precisamente desnaturalizarlo. Decir, no, es un delito. No es normal, no nos acostumbremos. Y eso nos puede llevar al homicidio de una mujer. Ahora, ¿y cómo nos fue en 2017 en estas cifras que ustedes encontraron?
Bueno, en 2016, que es el último dato que tenemos, sí se ve un repunte. Lo que es muy importante señalar es que hay comportamientos diferenciados a nivel de lo local. Si bien algunas entidades federativas crecieron en el número de homicidios de mujeres, no todas pasaron por ese. Hay entidades federativas que bajaron, hay entidades federativas que crecieron muy rápido y que están contribuyendo mucho a ese número total. Creo que el mostrar estas diferencias es muy importante y sobre todo mostrarlas a nivel del municipio, porque es ahí donde ocurren los hechos y es ahí donde la política local tiene que hacerse cargo. No solamente en términos preventivos, también en términos de aplicación, de procuración e impartición de justicia. Y eso es muy importante, es algo que muestra el estudio, que nosotros reivindicamos mucho porque si tomamos en cuenta que alrededor de 7 entidades federativas contribuyen en alrededor del 50% de todos los feminicidios, y más aún que tenemos 10 entidades federativas que tienen un peso relativo de 20%, bueno, pues ya tenemos indicios de por dónde ir a lo local a tener intervenciones precisas para prevenir, para asegurar, para darle garantía a las mujeres de que pueden estar tranquilas. ¿No? Pues les agradezco, Paz, Carlos, que hayan estado aquí. Por supuesto, nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas del informe. Se puede revisar, ¿verdad? Está en línea. Sí. En las páginas de InMujeres, de ONU Mujeres y de CONAVIM. Muy bien, pues lo estaremos checando y le hacemos la invitación también a la gente que lo revise con cuidado, que vea ahí lo que encontraron en este importante informe y gracias por haber estado en Sin Línea. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una